Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mientras voy abriendo los micros, no sé si me queréis contar alguna cosa de si habéis podido ir a ver alguna cosa, alguna peli, alguna... A ver, aquí. O alguna anécdota o algo que queráis contar para romper el hielo mientras os comparto y abro los micros a todo el mundo. Bueno, feliz año, ya se han acabado las fiestas, espero que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis podido descansar y hacer todo lo que tengáis que hacer. Siempre como el inicio de años, como siempre intentas hacer propósitos, ¿no? Espero que hayáis hecho propósitos en relación al curso y que podamos conseguirlos, ¿vale? Bueno, hoy estamos en la sesión de la tercera sesión del segundo módulo, que es la unidad 3, que es el color. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es como un pequeño aprendizaje sobre la teoría del color, desde pues, conceptos básicos de cómo vemos el color o qué es el color o qué es la luz o cómo funciona, hasta la infinidad de posibilidades que tenemos para generar nuestras paletas de colores, ¿no? O anécdotas que nos pueden suceder cuando decidimos tener un color en alguna escenografía, o cómo hablar con constructores o con pintores cuando queremos transmitir los colores, de dónde sacarlos, ¿no? Y estas cosas son las que vamos a ver hoy. Por otro lado, quería empezar diciendo que la semana que viene, a ver si se pasa, la semana que viene, el día 16 de abril, no de enero. El 16 de enero tenemos la clase de figuras retóricas, en la que pues, vosotros y vosotras, en la medida de vuestras posibilidades de agenda, me mandéis una imagen de alguna escena, alguna escenografía, algún personaje salido del mundo del cine, de la televisión, del teatro, en el que contenga una figura retórica que hayáis detectado. Las figuras retóricas las vimos en la primera sesión de este módulo, que fue en diciembre, creo, a mediados de diciembre, por si queréis revisar la clase. Y las figuras retóricas, como dijimos en ese momento, son figuras retóricas sacadas del lenguaje visual, ¿no? El lenguaje verbal tiene sus figuras retóricas, que son representan lo mismo, pero buscado en lo visual, ¿vale? Entonces, me las enviáis por mail, las hago una recopilación y las comentamos en clase. No solo vamos a recomendar la figura retórica que representa esa escenografía, ese espacio, ese personaje o lo que sea. Vamos a ya aprovechar a hacerle un análisis profundo a la imagen. ¿En qué formato? En el formato de qué significado tiene esa imagen, cuál es su composición, cuál es su paleta de color, que hoy vamos a aprender, qué nos está diciendo, ¿no? O sea, vamos a intentar sacarle los esquemas compositivos si hace falta, ¿no? Intentar aprender un poquito más de cada una de las imágenes que vais a mandar, ¿vale? Así podemos hacer un estudio de imágenes y os es más sencillo desarrollar las tareas, ¿no? Y también es una excusa para ver fotogramas, para ver planos, para ver posibilidades de tiros de cámara, ¿no? Un montón de cosas que luego nos van a ser útiles para nosotros el día de mañana. Porque lo más importante de nuestra profesión es entrenar nuestro ojo, o sea, adelantarnos a lo que pueda suceder. ¿Y cómo nos adelantamos? Sabiendo dónde están las cámaras, sabiendo qué se va a ver y qué no se va a ver, cuáles son los planos para acortar presupuesto, para acortar en formato, ¿no? Para acortar el formato al que se va a generar la imagen. Vale. Dicho esto, que tenéis una semanita para poder mandar vuestras figuras retóricas, si no, pues yo traeré las mías si nadie se, se embalanzona.
Y nada, explicar las tareas de este módulo, ¿no? Que tenemos la primera tarea de esta unidad, sería buscar 5 producciones que juegan con el color a nivel psicológico y describir cómo lo tratan, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Pues nosotros cogemos las imágenes de esta producción y buscamos de esta producción 2 paletas que usen fuerte, ¿vale? Pues por ejemplo, muchos de vosotros me ponéis ejemplos claros. Voy a poner un ejemplo, si hay alguien que la quiera utilizar, pues estará bienvenido, ¿no? Me pone ejemplos como Amélie, ¿no? Amélie tiene una paleta muy de contraste, esos verdes en contraste con esos rojos, ¿no? Si la tenéis un poco presente, pues esa paleta de color analizarla, subtraerla, que hoy también veremos herramientas para subtraer paletas de color y sobre todo hacer una justificación personal. Por eso mismo me da igual daros una película o una de las producciones, porque lo importante es justificar cómo a nivel psicológico pensáis que esos colores afectan a la narrativa de la película, ¿vale? También es una manera de que nosotros empecemos a ser críticos con nuestros diseños cuando decidimos que sea un color más amable o un color más agresivo o un color más tenue o que pase desapercibido o que, por ejemplo, esté pintado de gris para que todas las luces que vayan a intervenir a esos espacios las puedan manchar, ¿no? Sabemos que el gris es un color que rápidamente coge, que no es primordial, que no es un color fuerte, que rápido le metes una luz roja y te va a teñir la pared o te va a teñir el mueble o lo que sea que vayas a poner, ¿no? Por lo tanto, cómo generar esas paletas de colores, cómo analizar esas paletas de colores, si viene del objeto, si viene de la luz, ¿no? Y todas estas cosas, cómo vosotros a nivel personal pensáis que esto afecta a la narrativa, ¿vale? La segunda tarea sería realizar un círculo cromático, que hoy veremos qué es, colocando los colores de una forma original sin que pierda el sentido ese círculo cromático. ¿A qué me refiero con eso? El círculo cromático, como su palabra dice, es un círculo en el que se sitúan unos colores que hoy veremos también, o si ya venís de estudios artísticos, os acordáis del bachillerato o de la ESO, seguramente en algún momento de vuestra vida os habéis cruzado con un círculo cromático. Es una forma de colocar los colores, ¿no? Que hoy veremos más profundamente. Pero esta manera de colocar los colores os estoy pidiendo que la hagáis de una forma original. Pues una forma original es buscando otra forma, otra silueta, otro contorno para esos dibujos o otra manera de representar los colores, ¿vale? Pero los colores son los que son y son los que son por un motivo en concreto, ¿no? Pues eso es lo que no debemos perder. Luego os pido que hagáis 3 escalas de colores representando 10 pasos mínimo 10 pasos de una escala de valor en la que se vea el tono, una escala de valor donde se vea el matiz y una escala de valor donde se vea la saturación, ¿vale? Hoy también veremos qué significa esto, cómo podemos conseguirlo a nivel digital, cómo podemos conseguirlo a nivel analógico. A ver, es muy interesante que lo hagáis a nivel analógico, a nivel pigmento físico, ¿no? ¿Por qué? Porque vais a ver la evolución y vais a entender qué sucede en estos formatos, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros y nosotras, al estar trabajando en espacios físicos, al final vamos a necesitar pintar físicamente. Por lo tanto, utilizamos colores que hoy también aprenderemos que son colores pigmento, ¿no? Y a diferencia de la imagen que verán las personas que vean la película, que vean la serie, que vean el programa, que vean lo que sea, que van a ver colores luz, porque lo van a ver a través de las pantallas. Bueno, pues cómo se va ese salto también hay que darle la vuelta, ¿vale? Y eso sería... no, una última petición para esta tarea. La última petición que os hago es hacer un boceto de un espacio escenográfico
en el que se vean representados en el mismo espacio colores fríos y colores cálidos, que hoy veremos también qué son, ¿no? Pero bueno, muchos de vosotros me preguntáis, oye, pero esta escenografía me la tengo que inventar, esta escenografía la tengo que coger de algún sitio que yo vea. A mí me da igual. La excusa del dibujo, del hecho de ponerse a dibujar, es una excusa para que empecemos a dibujar. O sea, es que era esta tarea para empezar el módulo 3 y el módulo 3 está lleno de maquetas, dibujos, bocetos, ¿no? Entonces, esto es una primera excusa para ver cómo os enfrentáis a ese dibujo. Una excusa que tiene, pues, como consecuencia intentar encasquetar colores fríos y colores cálidos para poder componer un espacio, ¿no? Con lo que veremos hoy, qué valores tienen estos colores, qué densidad tienen dentro de una composición, ¿no? Y y todo el valor cromático que puedan tener. ¿Vale? Por ejemplo, volviendo al tema de Amélie, esos verdes y esos rojos que están utilizando en esa película son colores fríos y colores cálidos. ¿Qué le pasa a ese verde en contraste con el rojo? Pues quizás lo vuelve un poco más cálido, pero es a nivel psicológico, no es a nivel teórico del color. El color en la teoría del color dice que el verde es color frío. ¿Por qué le pasa cuando está en contraste con este color tan rojo, ¿no? Porque son totalmente, hoy también veremos que son totalmente opuestos en el círculo cromático. Pues que ese verde se vuelve blando, es como si se volviera blando y empieza a ser más cálido de lo que es, ¿no? Porque también es verdad que hay verdes que son más cálidos que otros verdes, ¿no? O azules que son más cálidos que, que, que están más cerca de los colores cálidos, igual con los cálidos al volverse fríos, ¿no? Bueno, pues empezamos, ¿vale? Em, ¿Qué pasa? Nosotros lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el ojo, porque es el que ve y procesa parte del cerebro, o sea, es el primer impacto que tenemos para recibir esos colores, ¿no? La retina hay un montón de células fotorreceptoras y sensibles a lo que tenemos. Nosotros solo vemos una pequeña franja de esas radiaciones que se conocen y que nosotros las convertimos en color, ¿vale? Tenemos una franja que es el espectro visible, que, bueno, pues que estamos entre un tanto y un tanto que ahora veremos. ¿Y quién son las encargadas de ver estas células, esas radiaciones? Pues estas células encargadas de percibir esas radiaciones son los conos, que los conos, como podemos ver aquí, son los conitos que vemos aquí pintados de rojo, verde, azul, ¿vale? Todos estos conos. ¿Qué les pasa a la gente ¿qué les pasa a la gente que no ve que no tiene esos conos o que tiene más de unos conos que de otros? Pues empiezan problemas de visibilidad, como son el daltonismo o otro tipo de problemáticas de carencias de espectro visible, ¿no? No, no, no ven ciertos colores, ¿no? ¿Y qué son los famosos bastones que siempre van acompañados de los famosos conos? Pues los bastones son las células fotorreceptoras que se encargan de ver enfocar la luz que recibe, ¿vale? Lo que le condiciona a los bastones son la luz que vemos, ¿no? Si tenemos una baja luminosidad, los bastones adaptan esa baja de luminosidad para procesarla, ¿no? Y si hay una muy alta, pues lo mismo. Como os estaba diciendo, el espectro visible que nosotros tenemos es muy reducido de tantas radiaciones que puede haber, rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojos, radar o lo que sea, bla, 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 ¿no? Nosotros vemos una franja, por lo tanto tenemos estos colores determinados.
A mí me gusta contar mucho una anécdota que me contaron, que es nosotros les ponemos nombre a los colores, ¿no? Pero estos nombres de colores también son culturales. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos sensibles culturalmente a los colores que nos presentamos. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nosotros tenemos quizás 3, 4, 5 tipos de blanco considerado blanco, ¿no? El blanco de España, el blanco roto, el blanco, ¿no? Lo que sea. Tenemos 4 o 5 y no me meto ya en definir el blanco por bote de pintura al óleo o lo que sea. No, no, me refiero a blancos estandarizados a niveles visuales, ¿no? Que al final el blanco es un color que lo englobamos como blanco, ¿no? No damos nombre de matices como podemos hablar de nombres de matices como azul celeste o azul marino o azul cian. No me refiero tanto, me refiero más a eso, ¿no? Pues los esquimales que viven en un entorno blanco, ellos tienen 7 u 8 tipos de blancos estandarizados. Por lo tanto, el espectro visible, aparte de ser una cosa de nuestros conos, nuestros bastones, que por condición de nuestros ojos vemos lo que vemos, culturalmente también denominamos los colores por, por nuestra cultura, por nuestros hábitos culturales, ¿vale? No todos los animales, evidentemente, vemos de la misma manera y tenemos el espectro visible igual, ¿no? El ojo humano tiene este espectro visible que os he dicho, el de la abeja, por ejemplo, va más hacia los ultravioletas, ve un poco más de los ultravioletas que nosotros. Y, por ejemplo, los perros, que siempre dicen que los perros ven en blanco y negro, pues no, resulta que no ven en blanco y negro, ven en una especie de blanco manchado, que sería ese amarillento, y ese azulado violáceo también muy... Otra cosa que vamos a aprender hoy, saturado, ¿no? Hay desaturado, ¿no? Son colores, los perros ven en realidad con tonalidad saturada. Ay, desaturada, perdón, con tonalidad desaturada. Pero vaya, pues al final culturalmente es una paranoia, pero culturalmente también seguramente verán diferente, o sea, vemos diferente, por lo tanto que al final es una cosa que cada uno ve lo que ve y estandarizamos ese color como lo vemos, ¿no? Porque seguramente no tengo yo los mismos bastones, bueno, seguramente no, seguro que no tengo los mismos bastones que tú, he tenido problemas de visión, he tenido miopía, astigmatismo, no sé qué, ¿no? Pues todas esas cosas también alteran la forma de ver los colores o la forma de ver las cosas, ¿no? Pero ¿qué es el color realmente, ¿no? Gracias a Isaac Newton y su descubrimiento sobre cómo un rayo de luz incidía en un prisma y ese prisma descomponía ese rayo de luz blanca en 7 colores, descubrimos que la luz lleva en sí mismo varios ondas, varias ondas de los diferentes colores, ¿no? Por lo tanto, la luz está hecha de todos los colores juntos, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, cuando pasa la luz por este prisma, vemos muy claramente pues el arco iris, ¿no? El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, un azul más oscuro y un violeta, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo cómo se han descompuesto estos colores. Entonces, ¿por qué nosotros vemos las cosas que vemos del color que son? Pues precisamente porque los materiales y las cosas no reflejan, no rebotan todos los colores que les golpea la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hemos dicho que el color blanco, que sería el color de la luz, lo que hace es, le golpean todos los 7 colores y rebotan todos los 7 colores por igual. Por lo tanto, nuestro ojo ve el blanco. ¿Qué pasa con el negro? Que el negro se queda, absorbe ese material, absorbe todas esas radiaciones, esos rayos, ¿no? Por lo tanto, si absorbe esos rayos, nosotros no vemos más que negro, la ausencia de color, vamos.
Evidentemente, cómo no, hay matices. Hay matices, por ejemplo, de que vemos un negro que no acaba de ser negro, que vemos un negro que es bastante más gris, ¿no? ¿Qué le pasa a eso? Pues que se está quedando un porcentaje de esa, está absorbiendo un porcentaje de ese rayo. Por lo tanto, expulsa el porcentaje que es ese material, ¿vale? Por lo tanto, vemos esos grises o pasaría lo mismo con el azul, con el magenta, con el amarillo, con todos los otros colores del espectro visual, ¿no? ¿Qué les pasa? Pues que se van quedando, por ejemplo, en un azul, pues el objeto está absorbiendo el rayo rojo y está expulsando pues una cantidad de rayo azul y una cantidad de rayo verde. En el magenta, pues se queda una parte de verde y expulsa una ínfima parte de azul y una parte más grande del rojo. ¿Y qué le pasa al amarillo? Pues que se queda una parte del azul y expulsa una ínfima parte de verde y una parte de rojo. Y así sucesivamente. Y así vemos los colores, todos los matices, pues todos esos rayos que se van quedando, o se van absorbiendo o se van expulsando y podemos verlos. Pero aquí tenemos que hacer una diferenciación, porque una cosa es hablar a nivel de colores luz y otra hablar a nivel de colores pigmento, ¿vale? Los colores luz son estos colores que os estoy diciendo de que a través de la luz de un punto blanco se ven los otros colores, ¿no? Son colores que se utilizan y que sus primarios son el rojo, el verde y el azul. Al azul un pelín violeta y el rojo un pelín anaranjado. Y se les llama mezclas aditivas. ¿Por qué se les llama mezclas aditivas? Porque nosotras, cuando sumamos esos colores, añadimos y sumamos a llegar a la totalidad de la luz, aditivo, a sumar a la totalidad de la luz, ¿vale? Pero ¿qué le pasa a los colores pigmentos? Que les llamamos mezclas sustractivas. Pues a esas mezclas lo que le pasa es que tú cuando tienes los colores primarios de un color pigmento, que los colores primarios son colores que no se pueden obtener por la mezcla de ningún otro color, ¿vale? Eso es súper importante. O sea, si yo intentara mezclar otros colores, no podría, o sea, otros colores que yo tuviera, nunca conseguiría el color primario. El color primario no se obtiene de ninguna mezcla, ¿vale? Por eso es primario. Pues en los sustractivos, como iba diciendo, que sus primarios, esos que no se pueden conseguir con otro pigmento, son el amarillo, el azul cian y el magenta, el rojo magenta, esos tres colores, cuando tú les vas añadiendo y añadiendo color por cantidades parecidas, porcentajes iguales, nunca te va a dar luz, siempre te va a dar ausencia de luz. Se va a acercar más a la ausencia de la luz, que es a un grisáceo, negráceo, que a un blanco, ¿no? Porque si tenemos por eso es interesante que quizás las paletas de color las hagáis con colores pigmento, porque vais a ver claramente qué le sucede, ¿no? Si yo voy añadiendo color, seguramente llegará un momento que voy hacia los marrones, que son muy fáciles de salir, y luego se vuelven en grises, marronáceos, ¿no? Nunca te va a dar luz, te va a dar oscuridad. Por lo tanto, ausencia de color, ¿vale? Sustrativos y aditivos. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros mezclamos estos colores entre sí a un porcentaje del 50%? No de todos, sino de dos de ellos. Pues que obtenemos los colores secundarios. ¿Cómo se obtienen los colores secundarios de los aditivos de los colores luz? Pues, por ejemplo, del rojo y del verde saldría en su mezcla un color amarillo. Del rojo al azul un color magenta y del azul al verde un color cian. Vale. No sé si os habéis dado cuenta ya, pero los colores secundarios de la paleta de los aditivos son los colores primarios de la mezcla de los sustractivos, ¿vale? De los colores pigmento. Y pasa a la inversa igual. Yo, si de un cian a un magenta me da un azul, de un magenta a un amarillo me da un rojo y de un amarillo a un cian al 50% me da un verde.
Y es los mismos colores que me darían en una mezcla aditiva de colores primarios, de los colores primarios de la mezcla aditiva, ¿vale? ¿Qué pasa si yo voy mezclando, en vez de a un 50-50, mezclo un 75 y un 25? Pues que obtenemos un color terciario y así sucesivamente. Si yo mezclo cada uno de los primarios a un 75 y otro de los primarios a un 25, nos vamos acercando más en este imaginaria rueda de círculo cromático, por ejemplo, vamos a poner el caso del magenta, nos acercamos más al magenta si tiene un 75%, pero estaríamos entre el azul y el magenta, ¿no? Entonces, vamos haciendo entre los primarios, los secundarios y los terciarios son los elementos que se utilizan para hacer el círculo cromático. Serían los colores que se utilizan, ¿vale? Y aquí os voy a explicar también, aparte del círculo cromático, pues las cualidades que puede tener el color. Porque el color, aparte de tener colores primarios, colores secundarios, colores terciarios, también tiene, pues, por ejemplo, tonos, matices, que sería lo mismo, que sería, pues, ¿qué son los tonos? Pues el tono sería el verde con matices amarillentos, que os estoy mostrando aquí, ¿no? ¿Qué pasa con este verde con matices amarillentos? Pues que se acerca más al amarillo porque tiene más carga de amarillo que de azul, que sería su, ay, perdón, su que tendría más cantidad de amarillo que azul, que es uno de sus opuestos en el círculo cromático, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un verde con matices azulados? Pues le pasaría a la inversa, que en vez de tener más amarillo, tiene más azul, ¿vale? Y así con todos. Eso sería el matiz, el tono en el que nos estamos moviendo, ¿no? ¿Cuál es la cualidad del valor, de la luminosidad? Pues claramente lo dice, ¿no? Nosotros nos estábamos refiriendo antes que cuando nos acercamos más a los colores más claros, a los colores que se acercan más al color blanco, tienen más luminosidad que los colores que se acercan a un oscuro, a un casi negro, como vemos aquí, que está en la mezcla de todos los primarios por igual, sale ese gris neutro. Diríamos que al añadirle ese gris neutro o ese negro o ese oscuro, estamos volviendo la luminosidad más baja, ¿no? Teniendo un valor de luminosidad mucho más bajo que si lo acercamos al blanco, ¿no? Y en el medio de ese tránsito entre el más blanco, el más luminoso, al más oscuro, al menos luminoso, tenemos el color puro, el color del medio, que es el color que estamos modificando para arriba o para abajo, ¿vale? Luego, ¿qué es la saturación entonces? La saturación es el nivel de pureza de ese color. El color puede estar contaminado. ¿Contaminado con qué? Pues, por ejemplo, con que le manchemos de otro color, que le manchemos la pureza de este color de un negro, de un grisáceo, de un tal. Cuando va perdiendo, contra más mezclamos los colores, más más desaturados se vuelven. La saturación llega a ser pura en a niveles de pigmento, contra más puro es el color, ¿vale? Contra más mezclas o más secundarios, terciarios, etcétera, etcétera, más pierde la pureza de ese color. Entendible, ¿no? No tiene nada que ver con la oscuridad del color, sino con lo sucio, entre comillas, que podría estar el color, con lo más cerca a lo grisáceo que esté, ¿vale? Eso lo vamos a ver con un ejemplo que os voy a poner de Photoshop, que vamos a entrar en Photoshop hoy. Voy a parar un poco la estufa, que incluso me estoy poniendo esta roja y todo. Madre mía. Vale,
Otras cualidades de los colores. Por ejemplo, podemos adjetivar los colores como colores planos, que serían los colores planos. Son esos colores que de forma homogénea rellenan una superficie, cubren un plano o lo que sea, tanto físico o sea, tanto con pigmento como con luz. Son colores que no tienen claroscuros, que no tienen gradaciones, ¿no? Que presentan el mismo tono en toda la paleta. Y evidentemente hay muchos movimientos artísticos que se han beneficiado de este tipo de planos para crear, de estos colores planos para crear sus obras, ¿no? No sé si queréis decirme algún movimiento que os pase por la cabeza artístico que veáis que utilice colores planos para hacer sus creaciones. O que sea característico utilizar colores planos, que no haya ni gradaciones, ni claroscuros, ¿no? Claroscuros ya, si no hay eso, ya podemos borrar todo lo que son renacimientos, barrocos y todo eso fuera, ¿no? ¿Qué movimiento podríamos tener? Podéis escribir, podéis hablar. Un movimiento. Seguro que se os ocurre un movimiento artístico que maneje todos los colores planos. Bueno, a ver si la próxima rompemos el hielo. Uno de esos movimientos sería, por ejemplo, el pop art, ¿no? El pop art utiliza los colores planos para hacer sus creaciones. Por ejemplo, Keith Haring utiliza colores planos, sus obras son de colores muy saturados, ¿no? Tienen una cantidad de pureza muy fuerte, ¿no? A lo contrario, que son los colores modulados. Los colores modulados son aquellos que presentan alteraciones en la superficie pintada, ¿no? Ya sea por una saturación, por un valor o por un tono o lo que sea, ¿no? Por la luminosidad. Son colores bueno, que crean una textura con otro color, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Munch, que tiene pues unos degradados, está modulado este color, ¿no? No es plano como como el ejemplo que acabábamos de ver, ¿no? Luego, otra adjetivación de los colores sería colores fríos, que serían colores, seguramente dentro de ese abanico de colores que estábamos diciendo, serían los que están entre los verdes y los liláceos, ¿no? Pasando por todos los azules. Esos colores que tienden más al azulado, que tienen un porcentaje más elevado de color azul, esos se llaman colores fríos. ¿Y qué pueden transmitir esos colores? Estos colores pueden transmitir tranquilidad, calma, pero también pueden transmitir frío, pueden transmitir lejanía, pueden transmitir ligereza, ¿no? Podemos jugar, depende de cómo lo juguemos, nos pueden transmitir unos valores u otros, ¿no? Nos pueden transmitir una psicología u otra, ¿no? Por ejemplo, a diferencia, por su contrario, tendríamos dentro del círculo cromático todos los cálidos, que también estarían juntos, que serían al acabar esos liláceos que teníamos, hasta empezar por ese amarillo verdoso que ya está tocando el hilo, que no se sabe si es cálido o es frío, ¿no? Pasando por todos los rojos, naranjas, ¿no? Todos estos colores que nos pueden transmitir, pues nos pueden dar la sensación de calor, de cercanía, de fuego, de pasión, de alegría, ¿no? Son colores más pesados, más cercanos, ¿no? A niveles psicológicos a la hora de ver. Por lo tanto, si nosotros estamos diseñando una escenografía y por lo que sea tenemos un plano que está muy cerca y queremos coger mucha más profundidad, pues ya el color que le vamos a coger ya no va a ser cálido quizás, o va a ser un cálido bastante más frío, ¿no? Si la paleta nos lo permite, ¿no? Pero si no, si podemos decidir, pues tender
a los colores fríos, tender a los azulados, a los liláceos, nos va a dar una profundidad más lejana. Aquí os he puesto un ejemplo que os puse ya de este artista al principio, las primeras clases que os puse a Bob Wilson. Él tiene unas escenografías donde sus panoramas tienen muchos degradados, mucho valor degradado, no acaban de ser planos, pero, aunque a veces sí, pero no siempre, seguramente no siempre, pero sí que es verdad que si vemos la sensación de lejanía de ese mismo plano, que la cara, si la medimos, mide lo mismo, de ese mismo plano en azules, está ligeramente mucho más lejana que el rojo, que está mucho más cerca, ¿no? Que puede dar la sensación de estar más cerca, ¿no? Y eso es a lo que nos tenemos que ayudar nosotros con los colores, nosotras los colores, para poder acabar de afinar bien lo que presentamos, lo que damos ver, ¿no? Porque siempre por cámara todos estos colores se ven mucho más, juega mucho más, ¿no? A la lejanía en los casos de los fríos y en la cercanía en el caso de los cálidos, ¿no? Eh, Luego también tenemos esquemas básicos de color que hoy vamos a aprender también. Bueno, luego lo hago. Que quiero entrar en Photoshop y retoquear un poco las escalas Bueno, lo hago ahora y así ya, por si no, a ver si luego no me da tiempo. Os quiero compartir Photoshop para que veamos una de las herramientas que tenemos para entender un poquito mejor el tema de la saturación, de la luminosidad y, y del tono. A ver, aquí en ajustes, yo os he puesto pues, esta obra de Keith Haring, ¿no? Que es una obra que tiene colores muy saturados, tiene una mezcla entre colores fríos y colores cálidos, ¿no? Pero serían son colores muy planos, ¿no? Así, para que veáis qué podemos decir de los colores, ¿no? Pues es un color amarillo, por lo tanto, el fondo nos acerca, este verde en contraste del suelo en contraste con el amarillo, como están muy cerquita en el círculo cromático, pues el suelo tampoco nos aleja mucho, ¿no? Y este tipo de cosas. Aquí en esta herramienta, en ajustes, imagen, ajuste, tono, saturación, tenemos estas barras, ¿no? Y para ver la diferencia, sobre todo entre saturación y luminosidad, me gustaría que nos fijáramos en estas barras. Porque si yo llevo la saturación a un +50, si yo llevo una saturación a +50, los colores me brillan. Espera, que no quería darle a OK. Me brillan más de lo que me brillaban, ¿no? Ay, espera, que le vuelvo para atrás para que lo pille. Me brillan más de lo que me brillaban. Si yo le pongo un 100%, vemos que todavía me brilla mucho más. Bueno, llega un momento que ya no brilla mucho más, porque ya los colores que están tan saturados que ya no encontramos más saturación para esos colores, ¿no? Pero si yo le doy a un 50% de desaturación, esos colores me empiezan a ponerse grises, ¿no? Y si yo le doy un 100% de saturación, lo veo gris del todo, ¿no? Lo podemos ver gris del todo. No tengo ningún tono, aunque puedo diferenciar que uno está más grisáceo amarronado, el otro está más grisáceo azulado, el otro es un grisáceo más clarito, ¿no? Puedo distinguir ese tipo de valores, pero no puedo distinguir los colores como tal, ¿no? ¿Qué le pasa? Vamos a ponerlo a 0. ¿Qué le pasa con la luminosidad? Si yo vuelvo a un 50% de luminosidad, si le sumo más luminosidad, se me está volviendo todo con una pequeña veladura clarita. Se me está enclareciendo todos los colores, ¿no? Si yo le vuelvo a un 100%, lo veo casi todo blanco absolutamente, ¿no? ¿Qué me pasa si lo vuelvo a un 50% de luminosidad por abajo?
Pues que empieza a ennegrecer, a diferencia de lo que teníamos aquí, que empieza a ponerse grisáceo, ¿no? Empieza a ennegrecer. Y cuando le doy a un total, lo veo totalmente negro, porque el total de la luminosidad por abajo es un negro absoluto, un apagón, y a lo contrario la luminosidad, como estábamos hablando, una luz completa, por lo tanto un blanco. Evidentemente, no dejemos de pensar que lo que os estoy presentando aquí son colores luz, porque los colores pigmento funcionan un pelín diferente. Evidentemente, no en cuanto a luminosidad, porque le añadimos o blanco o le añadimos negro, y a la saturación le hacemos brillar los colores más o le quitamos esa ausencia de color hasta llegar al gris, ¿vale? Pero la muestra de esta es luz y la que podríais hacer vosotros en físico sería totalmente diferente, ¿no? Bueno, aquí la barra de arriba de tono, pues te coge un tono como referencia y te va moviendo, como vemos en las dos líneas de aquí abajo, ¿no? Va moviendo la línea en cuanto yo voy moviendo para que siempre esté pues el color del medio como el color del nuevo tono que estoy manejando, ¿vale? Hay un montón de herramientas que tenemos en Photoshop para modificar colores, para entender, por ejemplo, os explico un ejemplo rápido y tal. Por ejemplo, tenemos esta imagen y queremos no tener este amarillo tan fuerte, ¿no? Queremos un amarillo más flojo, pues tenemos una herramienta maravillosa que poco a poco se tendría que ir investigando sobre todas las posibilidades de Photoshop, ¿no? Que es reemplazar color, que le dices, oye, mira, este color lo voy a reemplazar por un azul o lo voy a reemplazar por un liláceo y te va haciendo rosa, fucsia, lo que sea, ¿no? Como veis, lo va haciendo. Aquí en el fondo lo veis. Bueno, pues poco a poco yo os aconsejaría que herramientas como Photoshop o otras que pueden ser no de pago y tal, fuerais investigando sobre el color luz, que es el que te da aquí, aunque evidentemente es color luz porque lo estamos viendo desde una pantalla, pero aunque él se pueda imprimir. ¿Qué le pasa cuando imprimimos? Esto es un temazo. El temazo de por qué los colores, cuando tú los trabajas en digital, nunca se ven igual cuando los imprimes o tal. Eso tenemos que asumir que nunca va a ser así, ¿vale? Porque siempre pasa. Entonces, voy a la pantalla de la presentación. Pero antes de entrar al temazo del día, voy a explicaros las diferentes escalas los diferentes, perdón, esquemas que tenemos, ¿no? Los colores, por su cercanía en el círculo cromático o por su anacronismo en este caso, se les pueden denominar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en esta ausencia de color o color absoluto, que sería el blanco y el negro, diríamos que tenemos una paleta de color anacrónica porque anacromática, perdona, que anacrónica no, anacromática, que quiere decir pues que estamos cogiendo todos los colores desde la ausencia de color a la máxima luminosidad, toda esa paleta de grises que nos están haciendo, ¿no? Siendo el medio el gris neutro, el gris que saldría al mezclar todos los colores primarios pigmento, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Ah, mira, aquí os lo explicaba. Bueno, paso de esto, las cualidades del color ya os las he explicado entrando en Photoshop, ¿no? Esto es de una presentación antigua. ¿Qué pasaría con otras paletas de color? Tenemos paletas de color análogas. ¿Análogas qué quiere decir? Pues que los colores están cerca dentro del ámbito del círculo del color, como podéis ver representado en esta gráfica que os pongo, ¿no? Pues los análogos del rojo serían un rojo más granatoso liláceo y un rojo más anaranjado, ¿no? Y así vamos moviéndonos dentro del círculo cromático teniendo los colores que tenemos a los lados, que serían las paletas que podríamos hacer de colores análogos, ¿vale? ¿Qué más?
Los colores complementarios en el círculo cromático. Los colores complementarios, volviendo a Amélie, son los que utiliza Amélie en su película. ¿Qué quiere decir colores complementarios? Que están justo al otro lado en el círculo cromático, justo en el sitio opuesto. Por lo tanto, de un rojo tendremos su opuesto, que sería un verde. Si nos vamos a un verde más lima, tendremos un violeta. Si tenemos un amarillo, tendremos un azulado. Si tenemos un naranja, tenemos un azul. Si tenemos un anaranjado, tenemos un azul primario, y así sucesivamente dentro del círculo cromático, ¿no? Por lo tanto, este círculo cromático normalmente, y volviendo a la tarea que tenéis que hacer, normalmente se presenta en forma de círculo y se colocan los colores de primarios, sus secundarios a los lados y los terciarios entre los secundarios, ¿vale? ¿Qué es hacer un círculo cromático de una forma original? Pues romper ese círculo de alguna manera sin que pierda el sentido, de lectura de ese círculo cromático. Quiere decir que los rojos tienen que estar en contraposición a los verdes, los azules a los naranjas y los amarillos a los violáceos, ¿vale? ¿Qué más puedo decir de los colores? Aquí tenemos la triada. ¿Qué es la triada? Pues en el círculo cromático, coger una triada sería coger los colores que en un círculo cromático se encuentran en equidistantes entre ellos, ¿vale? Formando un triángulo. Volviendo a los colores primarios. Los colores primarios en sí forman una triada. Es una triada, ¿no? Luego quería presentaros ahora herramientas que tenemos en Internet, o recursos que podemos tener para aprender cosas de los colores, como por ejemplo estos libros, ¿no? Libros de consulta, La psicología del color, que es basiquísimo, te va por colores y te va diciendo qué transmite cada uno, qué te puede ayudar, y ese es un básico en cualquier librería de cualquier diseñador, escenógrafo, lo que sea. Interacción con el color, también un básico que creo que también habría que tener para poder para ver cómo actúan los colores entre ellos. Ese quizás no me lo he leído tanto y no puedo recomendarlo tanto, pero es un es un libro que quiero comprarme, el cromonograma, que quiero comprarme para tal, porque me lo han recomendado muchísimo. No le tengo tanto el ojo metido, pero os lo recomiendo. Y luego el de teoría de los colores de Goethe, ese es un libro que, bueno, es un clásico de un estudio que hizo Goethe muy profundo sobre la teoría del color, cómo se relacionan los colores, pigmentos, a él con todas las muestras de color pigmento, de todos los pigmentos del 1800, ¿no? Cómo se mezclaban entre ellos, pero tiene también teorías sobre cómo utilizar por ejemplo, una sombra cromada, ¿no? Una sombra cromada serían esas sombras más azuladas que no vienen del negro, ¿no? Que vienen del azul, que vienen de los grises, que vienen de los marrones, ¿no? Pues todas estas, cómo la teoría del color afecta a esos aspectos, ¿no? Luego os quería compartir unas herramientas que están en Internet. Uy, no sé qué he hecho. Vale. Aquí. Por ejemplo, página basiquísima para decir, uy, ¿cómo empiezo una paleta de color? No tengo ni idea porque algo necesita inspiración. Pinterest. Pinterest, pones paletas de colores y dices, a ver, ¿cómo quedan estos colores? ¿Cómo respiran? ¿Quién ha utilizado qué? ¿Cómo lo han utilizado? ¿Me gusta esta paleta? ¿No me gusta? Es un primer impacto, una primera resolución, ¿no? A la que tú ya tienes una primera paleta que dices, bueno, se me acomoda a lo que yo quiero, pero voy a perfeccionarla, ¿no?
ya vas a otro tipo de herramientas, ¿no? Herramientas como, por ejemplo, la segunda herramienta que os pongo. Aquí en Pinterest supongo que ya lo habéis utilizado un montón, pero bueno, que ponéis paletas de colores marrones, grises, azules, lo que sea, y os salen millones de ejemplos, ¿no? Otra herramienta sería, pues, por ejemplo, esta que se llama Adobe Color y es una herramienta que te permite, por ejemplo, a ver, es que no sé dónde poner esto, ahí, para que pueda ver yo bien esto. Por ejemplo, él toma como referencia que tu color 1 es el del centro, el que tiene el triangulito, ¿no? Entonces, aquí te pone, oye, quiero hacer una paleta de colores análogas en RGB. ¿Qué es el RGB? Pues el RGB es el color luz. Rojo, azul y verde. Ay, amarillo. Ay, verde, coño. Em, que me he cortado, ¿eh? Entonces, nosotros, ¿vamos a hacer una paleta de color luz o vamos a hacer una paleta de color pigmento? Vamos a hacer una paleta de color pigmento en principio porque vamos a pintar no sé qué cosa, un paño, que no sé qué. Pues vamos a ver que esta página nos lo da en RGB y nos tenemos que quedar con la nomenclatura para que podamos convertir ese color en en otra nomenclatura que sería el CMYK. Que el CMYK, ¿qué es? Cian, magenta, amarillo y negro. Bueno, CMYK porque incluye el negro, porque como no es un color y la mezcla de estos colores no nos daría negro, tenemos que añadir el negro, ¿vale? Análogos. Aquí en análogos nosotros podemos decirle, oye, pero es que ahora ya no quiero análogos, quiero monocromáticos. Monocromáticos que están dentro de la misma gamada, pero están dentro de una misma, o sea, están o más claros o más oscuros, ¿no? Luego, oye, es que quiero que me saque la triada de este rosa, ¿no? Pues te la saca y te saca dos más. En realidad la triada sería este de aquí, este de aquí y este de aquí. Quiero una separación complementaria. Pues te va jugando a lo que tú le vayas pidiendo y te va moviendo los colores en relación a este que tienes aquí, ¿no? O puedes tú alterarle esta numeración de, oye, tengo el color no sé qué, y te lo pone, ¿no? O modificarle aquí un poquito, ponerlo un poco más de tal, o sea, tiene muchas prestaciones esta para poder hacer la paleta. Y lo bueno que tienes es que luego te la puedes guardar y te la quedas. Volvamos, estamos en un proyecto, al final acabamos de decir, joder, qué colores feos he cogido finalmente. Bueno, este mismo, ¿no? Este de aquí, que hemos cogido este de aquí, digo, oye, mira, es que tengo que sacar el CMYK porque necesito que sea un color pigmento para poder imprimir. Pues aquí en esta página, Convert to Color, coges y ya me la he copiado. Y le dices, oye, esto quiero que sea este color. ¿Vale? Que hemos cogido este de aquí. Quiero que sea este color. Lo pegas. Ay, es que ahora no puedo acceder porque se me sale una barrita. Aquí. Lo pegas aquí y te convierte, te dice el RGB, que es lo que hemos estado viendo, el HSL, que sería un tono de porcentajes de saturación, luminosidad y tono, y el CMYK. Ahora ya tenemos el imprimible, ya lo tenemos aquí. Pero oye, ahora me voy a ver al pintor, porque esto es para imprimir, pero el pintor no imprime, el pintor pinta. Por lo tanto, ahora vas con el CMYK al pintor y te dice, no, es que yo no necesito un CMYK, necesito otro tipo de guía de color. ¿Qué guías necesitan los pintores? Pantone, RAL, pues de una marca que tengan ellos su propia carta de colores, lo que sea, Valentine, lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos ese color? Ellos normalmente, o RAL lo tiene y Pantone seguramente,
ellos tendrán una carta, o sea, ellos siempre tendrán una carta de colores que te van enseñando. Y tú vas a tener que coger tu CMYK impreso e ir ahí a ver qué color se aparece a cuál. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de instalar una escenografía que empezamos a grabar mañana y el pintor, cuando yo le vine con mis CMYKs de gráfica que me mandó, gráfica su paleta de color, que me la mandó en RGB, yo la convertí en CMYK, ese color que nunca van a ser igual, porque un color luz nunca va a ser un color pigmento, pero que se pueden parecer. Yo me voy a la paleta yo en este caso fui a la paleta de RAL y le dije, oye, a ver, busco. Y el pintor me sacó una maquinita que ponía la maquinita encima un detector, un sensor, ponía encima de mi color impreso y me sacó su RAL. Me sacó ya el RAL exacto. ¿El RAL qué significa? El RAL es una empresa de colores que por el numerito te sacan tanta cantidad de este tono, tanta cantidad de este otro tono, ¿no? Y van haciendo la mezcla para darte el bote del color que sea, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que me ha pasado con los colores. Yo he tenido que pintar una cosa que era de hierro, pero solo tengo pintura que era de madera. Y la pintura de madera en el hierro, pues se me puede saltar. A la que el rayo la mueva un poco, se me puede saltar. ¿Qué he tenido que hacer? Decirle al pintor que me pase su RAL para yo ir a la empresa de pinturas y decirle, oye, sácame de este tono un spray que pueda ser todoterreno, que me pinte, bla, 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 para el hierro. Y así yo con esa pintura sé que no voy a fallar. Y va a ser del mismo tono que la que tengo para pintar madera, que es del RAL, del RAL, pero de otra composición. Unas serán pues con unos aditivos o es al agua o es a lo que sea, al disolvente o lo que sea, ¿no? ¿Qué más me ha pasado? En esta escenografía me ha pasado justamente que yo tenía una pared pintada y quería el suelo de esa habitación, lo quería también pintado del color. Pero he ido a la empresa de vinilos, que normalmente pues vinilaría ese trozo, pero como estaban en contacto la pared con el suelo, debían ser del mismo color, porque si no, se nota, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hago? Porque necesito ver el mismo, o sea, necesito que se mezclen, que sea uno, ¿no? Pues como no encontraba ningún vinilo del color que yo tenía en las paredes, lo que he tenido que hacer es decirle al pintor que se haga otra pintura todoterreno para suelos para poder para poder pintar mi suelo del mismo color que la pared. Y eso me sigue. Todas estas cosas del color, que es un mundo inescrutable, se van aprendiendo a la larga. Pero bueno, está bien que os vaya contando estas cosas y que os vayáis enfrentando a que pueden pasar, que podemos tener que tomar decisiones de color drásticas para que empecemos a ver, a darle importancia, sobre todo, ya no tanto hacer una buena paleta de colores por psicología o por creatividad, que eso lo vamos a tener porque lo vamos a aprender, sino también todas las otras cosas que nos van a poder sucediendo, ¿no? Que necesitamos pintar pues una cosa u otra, qué pintura utilizo, dónde la busco, ¿no? ¿Qué empresas cerca de mí pueden tener esa resolución, ¿no? Dependiendo también para dónde vaya, cuánta durabilidad tiene que tener, quién va a pisar o a intervenir en ese espacio pintado, ¿no? Y esas cosas que os cuento. Tengo más cosas del color que contaros, pero os las voy a contar la semana que viene, en un pequeño resumen que voy a hacer, ¿vale? Sobre, por ejemplo, el origen del pigmento en realidad, ¿vale? Que me hace gracia explicaros porque hay como curiosidades y cositas que son graciosas. Pues nada más, no sé si alguien tiene alguna pregunta después de esto, Sí, que no os he yo dado. soy Sí, Carmen. dime. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Espera, Ana, a ¿qué ver. tal? Hola, ¿qué tal? El Cémica, entonces, ¿se identifica con el pigmento? Ay, perdona, ¿el qué? El Cémica, se Sí. identifica con el pigmento.
Sí, con el color pigmento. sí, se identifica el CMYK, se identifica con el color pigmento, sí. Vale. Los sustractivos, con las paletas sustractivas que son pigmento, sí. Vale. Ana, yo es que en mi experiencia personal de mis obras de mi casa y similares, yo es que he decidido pintar una pared de X color, he hablado con el pintor, me ha enseñado el muestrario, yo le he elegido y de lo que es la cartulina a lo que es la pared, o sea, como si fueran colores diferentes. Y Por ya no te eso, digo, y sí. esto solo la muestra, pero es que luego, claro, si pones la pared entera de ese color, o sea, el efecto que buscabas puede variar muchísimo. Entonces, eh, eh, ¿cómo lo haces ahí? Es un mundazo. Yo, por ejemplo, siempre que tengo que pintar y tiene mucha presencia eso, voy al taller de allí, ya habiendo decidido una paleta de color por Pantone o lo que sea, y me hacen una muestra del color del contenedor de la caja. Me la Pero te hacen. la hace donde, sobre la superficie que tú quieres pintar Claro. el color, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Sí. es que a mí me parece que es Pues, súper necesario, porque en alguna ocasión he elegido sobre catálogo y luego es que no tiene nada que ver y además, dependiendo de la luz que haya en ese espacio donde va a estar ese color, el claro, mismo pero eso es color en una inevitable. Y habitación y en luego otra también no tiene nada que ver. y luego también pues en postproducción a ver qué tipo de filtro le acaban poniendo, ¿no? O sea, el color te va a variar. Y luego también normalmente cuando son superficies que tienen algún tipo de tono y yo quiero que sea un color muy exacto como las que tengo ahora en esta escenografía, he pedido que primero se hiciera una imprimación en blanco para que sea el color que tiene que ser, ¿no? Que hay Claro, una para que no imprimación se en contamine, blanco, claro, para que no se contamine. Vale, claro, sí, sí, para que se vea el color que yo he decidido. Mm. vale, vale, vale. Pero eso con todo, y aún así hay cosas que son inevitables, porque por ejemplo el color disolvente del color al agua nunca va a ser igual. Es que es el pigmento lo mismo, pero nunca va a ser igual. Y el disolvente lo tienes que mezclar mucho más, porque si no, no te sale el color que necesitas. Bueno, y toda una serie de cosas que vas aprendiendo a la larga. ¿Y por cuándo eliges uno y otro? ¿Al agua o al disolvente? Dependiendo de la superficie. ¿No? Yo normalmente me gusta pintar al agua, pero no, es depende de la superficie. Los disolventes seguramente, o sea, no, seguramente no te duran más, Vale. te duran más. Pero, por ejemplo, hay zonas que no, pero también te joden mucho más los pinceles, que después, si tú, por ejemplo, estás en rodaje y Ujú, todos los pigmentos son al disolvente, pues te jodes mucho más los pinceles, ¿sabes? ujú, También hay que ir controlando. ujú. A ver, quiero traeros a esta escenografía ahora, a ver si en febrero puedo hacer una escapadilla. Ay, pues estaría fenomenal. Sí, la verdad que sí. A ver si me dejan. Estoy moviendo ahí los. Vale. Aquí Vale. me pregunta. Ay, perdona. No, no, que muchas gracias por Ah, de responder. nada, de nada, de nada. Aquí me preguntan cuándo empiezo el módulo 3. Espero que todavía estés en la clase. El módulo 3 lo empiezo en mes de febrero. El mes de febrero empiezo el módulo 3. No, de aquí a poco colgaré las fechas. Ahora me queda una del módulo 4, hay del módulo 4, del módulo 2 y ya empiezo con el 3. Si habéis empezado o algo así y tienes alguna duda, puedes mandármela sin problema, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo, nos vemos la semana que viene. Espero vuestras propuestas de lenguaje visual de las figuras retóricas para que podamos comentar en clase, ¿vale? Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias a ti. Chao.